Hay historias reales que no necesitan sangre ni violencia explícita para estremecer. Basta con observar de cerca el comportamiento humano, sus vacíos, sus deseos y sus miedos más profundos. El caso que hoy vamos a recorrer es uno de ellos. Una historia donde la mentira no se sostiene solo por el engaño de quien la dice, sino también por la necesidad desesperada de quienes la escuchan. Una historia que nos obliga a preguntarnos hasta qué punto queremos creer y qué estamos dispuestos a negar para no enfrentar una verdad dolorosa. En octubre de 1997, una familia en Estados Unidos recibió una llamada que parecía un milagro. Después de años de ausencia, un adolescente que había desaparecido sin dejar rastro había sido encontrado con vida. Estaba lejos de casa, en otro continente, confundido, cambiado, pero aseguraba ser quien todos creían perdido. Las autoridades confirmaron su identidad. La familia lo aceptó. Los vecinos lo recibieron. La vida aparentemente volvía a su cauce, pero nada de eso era real. El joven no era quien decía ser. Su nombre verdadero no coincidía con el que figuraba en los registros oficiales. Su acento no pertenecía al lugar donde supuestamente había crecido. Sus recuerdos eran fragmentos tomados de archivos, entrevistas y silencios ajenos. Sin embargo, durante meses, logró vivir dentro de una identidad que no le pertenecía. No solo engañó a una familia, sino a un sistema entero. Esta es la historia de Frederick Bourdin y de Nicholas Barclay, y también es la historia de cómo una mentira puede prosperar cuando encuentra el terreno emocional adecuado. Para entender cómo se llegó a ese punto, es necesario retroceder varios años y observar con atención a las dos figuras centrales de este caso, separadas por un océano, por culturas distintas, pero unidas por una ausencia. Nicholas Barclay nació en Texas y creció en el entorno complejo de una familia marcada por dificultades económicas y tensiones internas. Era el menor de varios hermanos, un niño inquieto, con una personalidad fuerte y una historia de conflictos escolares. No era un niño invisible. Su carácter generaba fricción, discusiones, castigos, pero también era parte de un núcleo familiar que, pese a sus problemas, mantenía un lazo constante, aunque frágil. En junio de 1994, cuando Nicholas tenía 13 años, salió de su casa en San Antonio para jugar baloncesto con amigos. Nunca regresó. Las horas se transformaron en días, los días en semanas, y la ausencia comenzó a volverse permanente. La policía inició una búsqueda, los medios locales difundieron su imagen, y la familia quedó suspendida en una espera sin respuestas. La desaparición de un menor es una herida que no cierra. No hay cuerpo, no hay explicación, no hay final. Solo una pregunta que se repite una y otra vez. ¿Qué pasó? Con el tiempo, la atención mediática disminuyó, las pistas se agotaron y el caso quedó archivado como tantos otros. Pero para la familia Barclay, el tiempo no avanzó de la misma manera. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en Europa, Frederick Bourdin ya llevaba años construyendo una relación muy particular con la mentira. Nacido en Francia, creció en un contexto de abandono y carencias afectivas profundas. Desde joven mostró una conducta errante, escapando de hogares, instituciones y cualquier estructura que intentara contenerlo. No era un delincuente violento, pero sí un joven que parecía incapaz de permanecer en un solo lugar o asumir una identidad estable. Frederick descubrió pronto algo crucial sobre sí mismo: podía convertirse en otros. Tenía una habilidad notable para observar, imitar y adaptarse. No solo copiaba gestos o formas de hablar, sino que absorbía historias ajenas y las hacía propias. A lo largo de los años, se hizo pasar por distintos menores desaparecidos, siempre en contextos donde el dolor ajeno abría una puerta. No buscaba dinero ni fama, buscaba pertenencia, un nombre, un lugar donde quedarse, aunque fuera prestado. En 1997, Frederick se encontraba en España cuando decidió asumir una identidad nueva. Fingió ser un adolescente estadounidense perdido, vulnerable, incapaz de comunicarse con claridad. Fue llevado a un centro de menores, donde afirmó haber sido víctima de abusos y secuestros. La barrera del idioma jugó a su favor.
Su acento francés se diluía bajo la excusa del trauma. Sus errores eran interpretados como señales de sufrimiento. Cuando las autoridades intentaron identificarlo, Frederick eligió un nombre al azar de una lista de menores desaparecidos en Estados Unidos. Eligió a Nicholas Barclay. La maquinaria institucional se puso en marcha. La información cruzó fronteras. En San Antonio, la familia Barclay recibió la noticia que había esperado durante más de 3 años. Nicholas estaba vivo. Había sido encontrado en Europa. Estaba confundido, asustado, pero quería volver a casa. El impacto emocional fue inmediato. Para la madre y los hermanos, la posibilidad de que Nicholas estuviera vivo superaba cualquier duda racional. El alivio era más fuerte que la sospecha. El deseo de cierre, más intenso que la observación detallada. Cuando Frederick llegó a Estados Unidos, fue recibido por la familia como un hijo que regresa de una pesadilla. Sin embargo, desde el primer momento, había señales que no encajaban. El color de ojos no coincidía. El acento era evidente. Los recuerdos de la infancia eran vagos o incorrectos. Pero cada inconsistencia encontraba una explicación conveniente. El trauma puede cambiar a una persona, decían. Los años de abuso pueden alterar la memoria. El miedo puede modificar la voz. La familia eligió creer. Durante meses, Frederick vivió como Nicholas Barclay en San Antonio. Asistió a reuniones familiares, fue entrevistado por autoridades, convivió con personas que habían conocido al verdadero Nicholas durante años. Aprendió observando. Escuchaba más de lo que hablaba. Respondía con frases ambiguas. Lloraba cuando era necesario. Guardaba silencio cuando las preguntas eran demasiado precisas. El entorno también colaboró. Los vecinos no querían incomodar. Los funcionarios confiaban en los documentos. El sistema, una vez convencido, dejó de cuestionar. Pero no todos estaban satisfechos. Un investigador privado comenzó a notar contradicciones demasiado grandes para ignorar. No se trataba solo del acento o de la apariencia física. Había detalles biológicos imposibles de justificar, huellas dactilares que no coincidían, fechas que no cuadraban, un pasado que parecía construido con retazos. La investigación avanzó lentamente, enfrentándose no solo al engaño de Frederick, sino también a la resistencia emocional de una familia que no quería perder a Nicholas por segunda vez. Cuando finalmente se confirmó que el joven no era quien decía ser, la revelación fue devastadora. Frederick Bourdin fue desenmascarado. Admitió su verdadera identidad. Nicholas Barclay seguía desaparecido. La noticia sacudió a la opinión pública. ¿Cómo era posible que alguien hubiera vivido tanto tiempo bajo una identidad falsa? ¿Cómo una familia pudo no reconocer a su propio hijo? Las preguntas se multiplicaron, a menudo cargadas de juicio y simplificación. Frederick fue procesado por fraude y deportado, pero el daño ya estaba hecho. No solo había reabierto una herida, sino que había expuesto algo mucho más incómodo, la fragilidad de nuestra percepción cuando el dolor está involucrado. Desde el punto de vista psicológico, el caso de Frederick Bourdin no puede entenderse solo como el de un impostor calculador. Su conducta responde a una historia profunda de abandono, de identidad fragmentada y de una necesidad casi desesperada de ser aceptado. Al asumir identidades ajenas, Frederick no solo engañaba a otros, también se ofrecía a sí mismo una narrativa donde no era invisible. No justificamos el daño que causó, pero comprenderlo implica ir más allá del calificativo de mentiroso. Suplantar a un niño desaparecido no es solo un crimen legal, es una invasión emocional. Sin embargo, también es el reflejo de una psique que nunca logró construir un yo estable. Por otro lado, la familia Barclay tampoco puede ser reducida a la ingenuidad. Su aceptación del impostor habla del poder del duelo no resuelto. Cuando una pérdida no tiene cierre, la mente busca alivio incluso en las respuestas imperfectas. Creer que Nicholas había vuelto era, en cierto modo, una forma de sobrevivir. El sistema también falló. Las instituciones, diseñadas para proteger, se apoyaron en protocolos que no siempre contemplan la complejidad emocional de los casos humanos. La verificación fue tardía. La duda, incómoda. Hoy, décadas después, el nombre de Nicholas Barclay sigue siendo sinónimo de ausencia. Su destino real permanece desconocido.
Frédéric Bourdin, por su parte, quedó marcado como uno de los impostores más conocidos de la historia moderna. Este caso nos deja una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, sobre nuestra necesidad de identidad, de pertenencia, de respuestas. Nos recuerda que la verdad no siempre es lo que más deseamos escuchar y que la mentira puede prosperar cuando se mezcla con el dolor. No se trata solo de un engaño extraordinario. Se trata de personas reales, con heridas reales, atrapadas en una historia donde nadie salió ileso. Y quizás, al final, la pregunta más inquietante no sea cómo Frederick logró engañar a tantos, sino por qué tantos necesitaban creerle. Porque en ese espacio, entre la mentira y la esperanza, es donde se revela lo más vulnerable del ser humano.